San Juan 10:10. Cuando lo tengan, lo pueden expresar con un amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Ya lo tienen todos? Dice la bendita palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Amén. El propósito del Señor es darnos vida plena y abundante. Yo antes, cuando leía este pasaje, hermanos, y decía que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, yo pensaba que este pasaje se refería a la vida eterna. Cuando desde el momento en que aceptamos al Señor, que hemos creído en Él, Él nos promete vida eterna, ¿verdad? Y yo pensaba que este pasaje se refería a eso. Pero no, hermanos, lo que este pasaje hace mención es a una vida plena, a una vida abundante aquí en la tierra. Amén. El salmista decía: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Aquí en esta tierra, gloria al Señor. Y en este pasaje, hermanos, encontramos una verdad, pero también encontramos una gran verdad. ¿Y cuál es esa verdad, hermanos? Pues la verdad es la que el mismo Señor Jesús nos dice, que el ladrón vino para hurtar, para matar y destruir. Esa es una verdad, ¿verdad? Esa es una verdad, que el enemigo solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero en este mismo pasaje vemos una gran verdad, hermanos. Y es que él mismo dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esa sí que es una gran verdad. Amén. Eso es una gran verdad, hermanos, que Él ha venido para darnos vida. Es cierto que hay una verdad, y es que el enemigo, hermanos, a toda costa, de todas maneras, de todas formas, él va a buscar destruirnos. Pero por encima de esa verdad está la gran verdad que nos dice el Señor Jesús. Él ha venido para que nosotros tengamos una vida plena, una vida feliz aquí en la tierra. Amén. Y en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que el mundo cada vez se va deteriorando más. El mundo cada día, hermanos, va en decadencia. Y esto es así. Esto tiene que ser así. Esto así está escrito, hermanos. Y día con día vemos cómo las cosas se van empeorando en nuestro país, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo hay tanta delincuencia, cómo hay tantas niñas, tantos jóvenes, hermanos, metidos en el alcoholismo, metidos en la drogadicción. Y uno dice: Señor, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando? ¿Cómo es posible que niñas, hermanos, vemos metidas en la prostitución? Y día con día, hermanos, los valores van decayendo. Se anuncian leyes, hermanos, que van contra la moral, que van contra lo espiritual, que van contra los principios del Señor. Y que nosotros como cristianos, hermanos, decimos: esto no puede ser así, esto no puede estar ocurriendo, pero ocurre, hermanos. Y nosotros decimos: Señor, ¿hasta dónde va a parar todo esto? Y yo creo que cuando nos detenemos a pensar en esto, hermanos, es cuando decimos: gracias, Señor, porque un día me alcanzaste. Gracias, Señor, porque un día me rescataste. Y gracias porque mi familia, Señor, está dentro de tus caminos. Porque mis hijos te buscan, Señor. Gracias porque nos has alcanzado y nos has redimido. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que no tienen al Señor? ¿Qué de aquellos que caminan sin rumbo y sin esperanza?
y que día con día, hermanos, se pierden más y más. Y esto es así, hermanos, esto es una verdad, porque la palabra, está escrito en la palabra del Señor que todo esto ocurriría. Pero por encima de esta verdad, hermanos, tenemos una gran verdad, y es que Él está con nosotros. Por encima de esa verdad, por encima de todas esas cosas, tenemos la gran verdad, hermanos, que Él dice que nunca nos va a dejar, que nunca nos iba a desamparar y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una gran verdad. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria al Señor. Eso que estamos viviendo, hermanos, es una gran verdad. Pero por encima de eso, hay uno que vino a dar su vida por nosotros. Hay uno que vino, hermanos, a pagar un rescate por nuestras vidas. Y es cierto que el enemigo viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Pero también es cierto lo que dice la palabra del Señor, y dice que ahí en la cruz del Calvario Él lo exhibió públicamente. Amén. Venciendo sobre Él, hermanos, dice que ahí en la cruz del Calvario. Ahí el Señor lo exhibió públicamente, ahí el Señor lo despojó de todo lo que Él le había quitado y nos los entregó a nosotros. Amén. Y Él a través de eso nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y este capítulo 10, hermanos, todo el capítulo, si lo leemos, habla sobre el buen pastor. Y la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos da este capítulo toda una característica, hermanos, de lo que es el buen pastor. Cómo debe de ser un buen pastor. Pero también nos da las características de cómo deben de ser las ovejas, ¿verdad? Y es hermoso, hermanos, porque el Señor nos muestra todo ahí, hablando de cómo el enemigo viene y se quiere robar las ovejas, pero también, hermanos, resalta esa gran verdad de que Él está ahí para defenderlas, amén. Así como decía David, sea león o lo que fuera que viniera contra él para quitarle sus ovejas, Él los mataba, amén. Y así es el Señor, hermanos, todo lo que quiera causarnos daño, todo lo que quiera venir en contra de nosotros, Él está por nosotros, amén. Gloria al Señor. Yo he tomado algunos pasajes de la Biblia, hermanos, donde realmente vemos ilustrado todo esto, este tipo de situaciones, hermanos, que estamos viviendo, pero también para que veamos, hermanos, cómo hay una verdad, pero hay una gran verdad, amén. Él vino para darnos vida abundante, y esta palabra abundante, hermanos, en el griego significa mayor abundancia de la que tú y yo pudiéramos esperar. Significa que Él vino a darnos una vida plena, amén. Y cuando hablo de una vida plena, hermanos, no te estoy diciendo que es una vida carente de problemas, que es una vida carente de angustias, que es una vida carente de aflicciones. No, yo cuando te hablo de una vida plena, hermanos, es una vida plena en Él. Que ciertamente van a venir aflicciones, porque eso también Él nos los dijo. Eso también Él dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, cuando yo te digo, hermano, que es una vida plena, una vida abundante, no es una vida carente de nada de eso. Al contrario, hermanos, es una vida llena también de dificultades, pero es una vida que vamos a caminar, hermanos, tomado de la mano de nuestro Dios. Amén. Tomado de la mano de Él. Una vida donde Él promete que nunca nos va a dejar. Que ciertamente van a llegar momentos a nuestras vidas en los que no vamos a saber qué hacer. Que ciertamente van a llegar momentos, hermanos, en los que va a llegar la desesperanza, en que va a llegar la tristeza, quizás tal vez, pero que siempre Él va a estar con nosotros. Amén. Él dice que Él vino a darnos esa vida, hermanos. Pero también en este pasaje dice que Él dio su vida por nosotros. Y en San Juan, hermanos, capítulo 10, versículo 15, hay una expresión que Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas.
No tan solamente dice que Él da su vida, Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Una cosa es que Él dio su vida y otra cosa es que Él está poniendo su vida por sus ovejas. Él dice, a mí nadie me obligó. A mí nadie me dijo, tú tienes que ir y morir en esa cruz. No, yo lo hice voluntariamente. Yo lo hice porque yo quise. Yo lo hice porque yo amo a mis ovejas. Yo quise poner mi vida. Y esto, hermanos, me hace pensar como ahorita ya ves que se habla mucho del bullying, hermanos, en las escuelas. Y vemos cómo tantos niños, ¿verdad?, son lastimados de esta manera. Niños que los golpean sus compañeros, niños que los maltratan y a veces hay alguien que sale a defenderlos. Entonces yo así me imagino esto cuando el Señor dice, cuando sientas que no puedes, cuando sientas que el enemigo viene con todo contra ti, cuando sientas que el enemigo viene y te golpea y que quizás ya te tenga en el suelo, es ahí cuando aparece el Señor, hermanos. Y Él se pone entre el enemigo y nosotros. A nosotros nos pone atrás y Él va al frente, amén. Él va al frente para enfrentársele al enemigo, hermanos. No sé cuántos recuerdan cuando yo les hablaba del pueblo de Israel y les decía cómo cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar a los egipcios, cómo los iban persiguiendo, cómo dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová que iba delante del pueblo se puso atrás entre el pueblo egipto y el pueblo de Israel, para defenderlos, para pelear por ellos, hermanos. Y así es como hace el Señor con nosotros, amén. Él nos defiende, Él pelea por nosotros, Él no nos deja solos. Es cierto que el enemigo viene contra nosotros, es cierto que el enemigo va a tratar de una o de otra manera, hermanos, de derrotarnos, de ponernos el pie, pero el Señor está con nosotros y Él nos va a defender en todo momento, amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia en primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, amén. Para eso apareció nuestro Jesús, para eso apareció nuestro Señor, dice, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Y es muy triste, hermano, cuando encontramos a cristianos, ¿verdad? Incluso a cristianos que dicen, es que todo esto lo hizo el diablo. Y si algo le pasó, le echan la culpa al diablo. Y que si ese día se enojó, dice, ay, es que este cochino diablo, ¿verdad? Y que si le pasó esto otro, todo lo que pase, le queremos echar la culpa al diablo. Y muchas veces no es el diablo, muchas veces es nuestra carne, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué en lugar de siempre estar presente, de siempre estar ahí echándole la culpa al diablo, por qué no resaltamos mejor que tenemos un Cristo vivo, que tenemos un Dios que está por nosotros? ¿Por qué no resaltamos, hermanos, el poderoso nombre de nuestro Dios y decimos, yo sé que el enemigo está contra mí, pero yo tengo uno que es más fuerte, yo tengo uno que es más poderoso, hermanos? Porque Él dice la palabra del Señor que Él vino a deshacer todas las obras del diablo, amén. Él vino a deshacer todas las obras del enemigo, hermanos, y Él nos ha dado la victoria y nos ha hecho más que vencedores. Gloria al Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios. Tenemos unas verdades, pero también tenemos grandes verdades, amén. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, tomar algunos pasajes que resalten esto. Uno es, hermanos, cuando tenemos la verdad de una enfermedad. Cuando el médico dice es incurable. Cuando el médico dice se ha detectado que es un cáncer. Cuando el médico dice esta enfermedad es irreversible, va a ir de aumento en aumento, va a ir aumentando y ya no hay marcha atrás. Y no podemos decir ante esto, hermano, no podemos decir, no, yo no recibo eso, no, yo cancelo esa palabra del doctor. No podemos decir eso. No, hermanos, ahí está la verdad. Hay estudios médicos, hermanos, hay exámenes médicos, hay todo lo que está demostrando que eso es una realidad.
Hay todo lo que está demostrando que eso es una verdad. Amén. Y no podemos negarnos ante esa situación y decir yo no lo acepto. Porque ahí está la evidencia, hermanos. Pero por encima de eso, hermanos, tenemos una gran verdad. Y es que Él dice que Él en la cruz del Calvario, hermanos, derramó su sangre preciosa. Y que ahí en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Y que por sus llagas tú y yo ya hemos sido sanados. Amén. Hay una verdad. Hay unos estudios que lo están diciendo, hermanos. Pero hay una gran verdad. Y es que sobre esa verdad, hermanos, está la sangre preciosa de Jesús para sanarnos, para limpiarnos, para librarnos de toda enfermedad. Amén. Oía a una persona hace unos días en su Face, estaba pasando por una situación de una enfermedad con uno de sus hijos, y ella decía que su pastor le decía: qué bueno que ya se supo el diagnóstico. Qué bueno que ya se supo lo que es. Que ya hay estudios que revelan qué es lo que tiene. Porque ¿sabe qué? Dice que le dice, sin diagnóstico no hay milagro. Cuando usted dice, es que ya fue revelado lo que tengo. Es que ya el doctor me dijo que esta enfermedad es irreversible. Es que ya el médico dice que de esto ya estoy desahuciada. Es un diagnóstico que está dando el doctor. Es una verdad que existe y que no la podemos negar. Pero sobre esa tenemos la gran verdad, hermanos, que tenemos uno que es mayor que todo eso. Que tenemos uno, hermanos, que es más poderosa que esa enfermedad. Que tenemos uno, hermanos, que va sobre todo eso. Uno que dice su palabra que para él nada es imposible. Amén. Aleluya. Hay un pasaje en Marcos capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura desde el capítulo 5 del versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria al Dios. Este pasaje nos narra, hermanos, a una mujer que ya estaba desahuciada. La palabra del Señor dice que ella ya había gastado todo lo que tenía de médico en médico. Ella había ya hecho todo lo que humanamente a ella le había sido posible. Pero esa mujer, yo creo que un día oyó hablar de Jesús. Oyó hablar que había uno que hacía milagros, que había uno que sanaba enfermedades, que había uno que levantaba paralíticos, que había uno, hermanos, que sanaba ciegos, que había uno para el cual nada era imposible. Y escuchó que iba a pasar por ese lugar por donde ella estaba. Y yo creo que esta mujer dijo: esta es mi última oportunidad. Si yo no voy a ir, si yo no llego hasta ahí donde Él está, ya nada más puedo esperar yo. Y esta mujer, hermanos, decidida, dice la palabra del Señor, que llegó hasta donde estaba Jesús. 12 años, hermanos, ella arrastrando esta enfermedad. Yo creo que era una mujer ya débil, hermanos. 12 años, hermanos, con ese flujo de sangre. Sus fuerzas se habían ido debilitando. Pero no tenía en contra de ella solamente eso, la enfermedad, las fuerzas, no. También tenía en contra de ella la ley, hermanos. Porque la ley decía que ninguna mujer que estuviera en esta situación podía acercarse a una persona porque lo volvía inmundo. Ni siquiera le podía hablar, ni siquiera lo podía tocar,
porque lo volvía inmundo. Y yo me imagino que esta mujer estuvo luchando, hermanos, contra sus principios, contra su religiosidad, hasta que dijo, tengo que aprovechar esta oportunidad. Porque ¿sabes qué, hermanos? Ante una enfermedad, lo religioso se va al piso. Tú tienes que agarrarte de aquel, hermanos, que tiene todo el poder. Lo que tú puedas tener, hermanos, que yo no voy a danzar porque eso es del diablo. Yo creo que ante una enfermedad, si te dicen danza y danzando te vas a levantar y danzando vas a sanar tu danza, ¿sí o no? Porque ante una enfermedad, hermanos, no hay religiosidad. Solamente hay la esperanza de un Dios de poder que puede hacer algo por nosotros. Y esta mujer, hermanos, desechando todo lo que venía a su mente, se acercó a Jesús. Y dice la palabra del Señor que la multitud oprimía a Jesús, la multitud lo apretaba, pero ella iba, hermanos, con una sola cosa en su mente. Ella decía, no lo voy a tocar a él, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana de este azote. Ella iba con esa determinación, ella iba con esa seguridad, con esa fe, hermanos, que había un diagnóstico, quizás un cáncer, yo no sé qué era lo que la estaba ahí, hermanos, teniendo presa por 12 años, pero ella iba con una determinación y era que si ella tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Y dice la palabra del Señor que ella llegó y tocó el borde del manto y que al instante ella fue sana de aquel azote, gloria a Dios. Al instante ella recibió la sanidad. Y dice que el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, ¿cómo, maestro, que quién te ha tocado? Si todos te aprietan, la multitud te empuja, ¿y cómo es posible que tú preguntes que quién te ha tocado? Dice, no, ¿quién me ha tocado con fe? ¿Quién me ha tocado creyendo que yo puedo hacer algo por ellos? Porque poder salió de mí. Cualquiera puede llegar y tocar a Jesús, hermanos, pero quien le va a hacer a Jesús que salga algo de él es cuando lo tocas con fe, es cuando lo tocas creyendo, hermanos, que él puede hacer algo por ti, así como lo hizo esta mujer. Gloria al Señor. Había una verdad, hermanos, había un diagnóstico, pero por encima de eso había uno todopoderoso que vino para darle vida en abundancia también a esa mujer. Gloria al Señor. Y aquí, hermanos, vemos a esta mujer. Dice que ella se tuvo que descubrir y ella tuvo que decir que ella lo había tocado. Y el Señor le dice, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva, vete en paz. Amén. Y vemos también en este mismo pasaje, hermanos, encontramos otra verdad. En el versículo 22, antes de venir a esta mujer, vino un principado de la sinagoga. Antes de que esta mujer se le atravesara a Jesús, dice la palabra del Señor que vino un hombre llamado Jairo. Y este hombre vino y dice la palabra del Señor que se postró a sus pies, que vino y se arrodilló delante del Señor. Y aquí también vemos que Jairo, dice, hermanos, que era un principal de la sinagoga. Era un hombre religioso, era un hombre que conocía toda la ley, hermanos. Y este hombre había venido a Jesús porque su hija estaba enferma, porque su hija estaba siendo azotada por una grave enfermedad. Pero vemos que en el pasaje 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya estaba agonizando, como lo expresa este hombre. Y otra vez les digo, hermanos, la religión ante una situación así se hace a un lado. Porque este hombre dice que era un principal de la sinagoga. Era uno de los grandes religiosos, hermanos, de ese tiempo. Y dice que él vino y se postró delante de Jesús rogándole
que fuera y orara por su hija, que fuera y pusiera las manos sobre su hija. Y de repente va esta mujer y se interpone, hermanos. Y yo creo que no fue un poquito de tiempo nada más, le quitó bastante tiempo al Señor en lo que ocurrió todo esto y Jairo observando todo. Y yo digo, hermanos, realmente Jairo tenía la necesidad de que Jesús fuera a su casa. Porque no sé cuántos recuerdan el pasaje donde dice que los principales sacerdotes y todo hombres estaban apedreando o querían apedrear a una mujer porque había sido descubierta en el acto de adulterio. Ellos querían ejercer la ley y la ley decía que si una mujer era descubierta de esa manera, tenía que ser apedreada. Pero en esta ocasión, a pesar de que Jairo había visto todo eso, de que había escuchado cómo la mujer se descubre y dice que aún en la situación que ella estaba, había tocado el manto de Jesús, Jairo no hizo nada. Jairo no la acusó, Jairo no la juzgó. ¿Por qué, hermanos? Porque él también tenía una necesidad. Y pasó mucho tiempo en esto, cuando dice que de pronto vienen los sirvientes de este hombre y le dicen, en el versículo 35, dice cuando él aún hablaba, yo creo que cuando él aún hablaba con la mujer, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Había una verdad, hermanos, la hija de Jairo ya había muerto. Ya no había nada que hacer, como decían sus sirvientes. Ya no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer, ya tu hija murió. Así como hubo una verdad, hermanos, en Juan 11, cuando Marta y María le envían a decir a Jesús, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús llega hasta donde está Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Lázaro, yo digo, ya estaba putrefacto, porque su hermana dice, es que ya hiede, Señor, ya tiene 4 días. Y Marta le empieza a reclamar al Señor y le empieza a decir, es que si tú hubieras estado aquí, es que si tú hubieras atendido nuestro llamado cuando te dijimos que estaba enfermo, pero tardaste en llegar. Y el Señor le dice, que no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. Le dice que no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero él también le dice una verdad, hermanos. Él le dice, es cierto que murió, pero debes de saber que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y creo que todos conocemos la historia, hermanos. Lázaro había muerto, esa era verdad, pero el poder de Jesús lo resucitó. Pero el poder de Dios, hermanos, lo volvió una vez más a la vida. Quizás no sea tu caso, quizás, hermanos, no tengas una enfermedad, pero quizás, así como acá ya había muerto, hermanos, quizás tengas muerta la esperanza. Quizás tengas muerto tu matrimonio. Quizás tengas muertas tus finanzas. Yo no sé, hermanos, pero déjame decirte que hay alguien que tiene el poder para resucitar. Hay alguien que tiene el poder para levantar. Hay alguien que tiene el poder, hermanos, para volverte a tomar y volverte a poner en el lugar donde Él quiere que tú estés. Hay alguien que tiene toda la autoridad, hermanos, para poderte establecer. Y ese se llama Jesús. Aleluya. Y volviendo, hermanos, nuevamente al tema de Jairo. Dice, usted sabe todo lo que sucedió. Los sirvientes le dicen, ya no tomes en cuenta al maestro, ya murió. Pero entonces dice la palabra del Señor que ante todo esto, gloria al Señor.
Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, le dice, cree solamente. Y la palabra del Señor nos narra cómo el Señor llegó hasta la casa de Jairo y dice que tomando a la niña de su mano le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra del Señor que la niña se levantó y andaba, dice, pues tenía 12 años. Amén. Un milagro, hermanos, sorprendente, un milagro sobrenatural, una verdad, la niña estaba muerta, pero una gran verdad, que ahí estaba el dador de la vida. Que el dador de la vida está con nosotros. Que el dador de la vida, hermanos, prometió estar siempre de nuestro lado. Y ante una verdad de la enfermedad y ante una verdad de la muerte, tenemos una gran verdad, que Él es la resurrección y la vida. Amén. Gloria al Señor. Y hay otro, hermanos, vimos que esto es cuando estamos pasando una enfermedad. Pero ¿qué, hermanos, cuando hay una verdad ante la escasez? ¿Qué cuando hay una verdad ante la escasez, hermanos, y que no hay finanzas, y que no hay para la despensa, y que no hay para la comida? Cuando la parte financiera se nos derrumba, hermanos, ¿qué hacer ante eso? Cuando tal vez pierdes tu trabajo, tenías un trabajo estable, pero lo pierdes. Cuando las deudas se juntan, hermanos. Cuando no tienes la oportunidad de un trabajo, cuando las puertas se cierran y cuando no sabes qué hacer. Y hay un pasaje en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17. Es donde encontramos al profeta Elías, hermanos. Y si lo leemos con calma, dice la palabra del Señor que Elías había pronosticado, había profetizado una gran sequía durante 3 años y medio. Y esto era debido, hermanos, a la rebeldía del pueblo de Israel. El Señor estaba mandando juicio sobre Israel. Pero Dios, hermanos, le dice a Elías, ve y anuncia a Acab que habrá sequía para Israel. Y sequía significaba, hermanos, decadencia económica, porque no habría siembras, porque no había cosechas. Y la tierra empezó a padecer de hambre. No había que comer, no había nada. Pero el Señor siempre teniendo cuidado de los suyos, hermanos, porque aun cuando se digan tantas cosas, se escuchen tanto, ¿verdad? Que esto va a pasar, que esto va a suceder. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. En aquel, hermanos, que no importa cómo esté la economía del país. En aquel que no importa, hermanos, cómo esté el trabajo en el país. Tenemos la confianza, hermanos, y la seguridad que hay uno que nos provee día con día. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, teniendo cuidado de su profeta, teniendo cuidado de Elías, dice la palabra del Señor que lo mandó al arroyo de Querit. Y creo que todos sabemos cómo la palabra nos narra y nos dice que ahí en el arroyo de Querit los cuervos alimentaban a Elías. Pero llegó el momento, hermanos, en que el arroyo se secó. Llegó el momento en que ya no había agua, en que ya no había nada ahí en el arroyo. Y entonces el Señor le habla a Elías y le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque ahí hay una viuda que yo ya he preparado para que ella te alimente. Y en medio de esa hambruna que vivía la tierra, hermanos, él se dirige a Sarepta de Sidón. Y la palabra del Señor dice que llegó hasta la puerta, hasta la entrada de la ciudad, y encontró a una mujer que andaba recogiendo su leña. Encontró a una mujer y el Señor le dice, ella es. Y Elías le dice, empieza a hacer plática con ella y le dice que le diera un vaso con agua. Y yo digo, y dice que la mujer
se metió a su casa que le iba a dar el vaso con agua. Hermanos, en medio de tanta sequía, donde no había que comer, donde el agua era como el oro, muy buscado. Pero esta mujer, hermanos, estuvo dispuesta a dársela a Elías. Y no solo eso, dice la palabra del Señor que cuando ya ella se disponía a irle a dar el agua, él le dice, pero también dame algo de comer. Y la mujer le dice, mira, solamente lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite en la vasija. Y solamente me disponía para hacer una torta y comerla mi hijo y yo y esperarnos a morir porque es todo lo que tenemos. Ya no tenemos más. Y Elías le dice, sí, ve y haz como has pensado, pero primero hazme una a mí. Hermanos, si esta mujer obediente, dice la palabra del Señor, le dice, primero hazme una a mí. Gloria al Señor. Le dice, porque si tú eres obediente, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite en la vasija va a menguar todo el tiempo que dure la sequía. Tú vas a tener provisión, en otras palabras le dijo. Y la mujer fue obediente, le hizo la torta. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice que la harina no escaseó y el aceite en la vasija no menguó. Y que ellos pudieron, hermanos, alimentarse todos estos años que duró la sequía. Porque había una verdad, hermanos, había una verdad, había escasez. No había suficiente aceite, no había suficiente harina. Pero cuando la mujer creyó la palabra que Elías le estaba dando, hermanos, el aceite se multiplicó, la harina se multiplicó y ellos pudieron estar, hermanos, con la provisión todo el tiempo que duró la sequía. Ellos pudieron ver la mano de Dios, hermanos, proveyéndoles durante todo este tiempo, hermanos. No tuvieron ninguna situación, hermanos, de que no tuvieran de comer. Yo no sé cuántos aquí han visto de esta manera la mano de Dios, hermanos, proveyendo de una manera sobrenatural, hermanos, multiplicando las cosas, aquello que no alcanzaba, quizás esas pocas monedas, el Señor multiplicándolas, hermanos, para que alcance y para que sobre aún todavía. Hemos visto la mano de Dios. Mi familia, hermanos, hemos visto la mano de Dios. Mis hermanos, hemos visto cómo el Señor, hermanos, muchas veces ha multiplicado, muchas veces ha provisto de manera sobrenatural. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, que estábamos festejando un cumpleaños de Areli y nunca se me va a olvidar esto. Pues uno prepara, ¿verdad?, para la gente que uno invita y que considera que prepara para que alcance y que aún sobre, pero teniendo en cuenta los invitados que uno les hace llegar la invitación. Y recuerdo que en ese tiempo estábamos festejando un cumpleaños de Areli y yo invité a una persona que estaba iniciando con una iglesia y era de puros niños. Tenía como 30 niños, ¿verdad? Como unos 30 niños tenía. Y pues yo la invité a ella. Eran 2 personas ahí en la casa y a las 12 de ellas las invité. Hermanos, y cuando veo que va llegando con toda la iglesia, Dios mío, yo me quedé así, ¿qué voy a hacer? No tengo comida para todos. Y yo creo que ella vio mi aflicción, porque recuerdo que se me acercó y me dijo, Esther, ¿quieres que oremos por la comida? Y yo así, pues sí. Y recuerdo, hermanos, que fuimos y empezamos a orar por la comida y pidiéndole al Señor que Él la multiplicara y pues que alcanzara para todos. Hermanos, la comida alcanzó, la gente repitió y aún todavía, hermanos, sobró. Y yo digo, Señor, gracias, porque fue yo vi, hermanos, como de una manera sobrenatural. Ahí está mi hermana Marta que
que fue testigo de esto, cómo el Señor multiplicó, hermanos, de una manera sobrenatural. Él hizo que eso alcanzara, que los niños estuvieran bien atendidos y todo. Y si eso hizo el Señor, ¿qué no hará por nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por una situación de escasez? Cuando usted dice, Señor, mira, no hay nada en mi mesa, pero yo sé que tú eres el proveedor. Yo sé que tú eres Jehová Jireh, el que provee, Señor. El que dice tu palabra, que todas las cosas son tuyas, que tú eres el dueño del oro, que tú eres el dueño de la plata, Señor, y que tú eres mi Padre. Y un padre, ¿qué hace, hermanos? Un padre provee para los hijos, ¿verdad? Entonces, si usted y yo, hermanos, somos sus hijos, Él es nuestro proveedor. Esa es la confianza que tenemos, que Él es nuestro proveedor. Y así, hermanos, como el aceite en esta mujer no faltó, así como la vasija, hermanos, siempre estuvo llena de aceite, y la harina también, hermanos, ahí estuvo. El Señor promete, hermanos, proveernos para todas nuestras necesidades. Amén. Puede ser que tus finanzas estén por el suelo. Puede ser que estés aquí en esta mañana y estés pensando que voy a llegar a comer. O estés pensando en los pagos que tienes que hacer el día de mañana. O tu mente esté pensando, ¿qué voy a hacer ante esta situación de enfermedad que tengo? ¿Qué voy a hacer, Señor, ante esto que una vez más ha venido a tocar mi vida? Señor, ¿qué voy a hacer? Y quizás tu mente esté, no sé qué hacer. Ponlo todo en las manos del Señor, porque esa es una verdad. Una verdad es que tal vez no tengas lo necesario. Una verdad es que tal vez tus finanzas estén escasas. Pero sobre esa verdad tenemos una gran verdad, y es que Él es nuestro proveedor. Y es que Él, hermanos, es Jehová Jireh, el que nos da todas las cosas. Amén. Él es Jehová Shaddai, el poderoso, hermanos, el valiente, nuestro guerrero. Aleluya. Y si le funcionó a esta mujer, hermanos, de flujo de sangre, el llegar con fe y tocar el manto, déjame decirte que también te puede funcionar a ti. Y si le funcionó, hermanos, a Jairo, el creer, hermanos, el hacer a un lado su religiosidad y creer que Jesús podía hacer algo por su hija, también te puede funcionar a ti. Y si le funcionó, hermanos, a Elías, y si le funcionó a la viuda, hermanos, también nos puede funcionar a nosotros. Amén. Porque ese mismo Dios, hermanos, que estaba ahí en ese lugar, es el mismo que está con nosotros. Amén. Si cualquiera de esto fuera tu caso, yo quiero que repitas en esta mañana conmigo: hay una verdad. Hay una verdad que no puedo negar. Pero por encima de esa verdad hay una gran verdad. Y es que Él es el Todopoderoso. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová mi guerrero. Él es el que pelea por mí. Él es el que me levanta. Él es el que me restaura. Él es el que hace todas las cosas posibles. Gloria a tu nombre, Señor. Él provee, hermanos. Así como esa viuda que nos narra también la Biblia, que llegó delante de Eliseo. Y dice la palabra del Señor que llegó angustiada y que llegó afligida porque su esposo había muerto y le había dejado muchas deudas. Y el acreedor había llegado y se quería llevar a sus 2 hijos como pago. Se los quería llevar para que fueran sus esclavos. Y esta mujer, sin saber qué hacer, dice la palabra del Señor, que llegó delante del profeta y que le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y él le dice: no tengo nada. Porque muchas veces pensamos que lo poquito, hermano, es nada. Pero lo poquito en las manos del Señor es suficiente, hermanos. Y el Señor, y él dice que le dice: no tengo nada, sino solo un poco de aceite en una vasija.
Y Eliseo le dice, ve y consigue vasijas, no pocas, le dice, consigue muchas vasijas prestadas. Y esta mujer dice la palabra del Señor que fue y con sus vecinos consiguió todas las vasijas que pudo hasta que ya no pudo conseguir más. Y empezó a llenar las vasijas y empezó a llenar las vasijas y empezó a llenar las vasijas hasta que no quedó ninguna vasija sin llenar. Y dice que entonces cesó el aceite y ella va donde Eliseo y le dice que ya las vasijas están llenas. Eliseo le dice, ahora ve y véndelas y vive con lo que te den tú y tus hijos y paga la deuda también. El Señor no la dejó sola, el Señor no la abandonó, aun con lo poco que ella consideraba que era nada. El Señor lo multiplicó para que ella pudiera vivir bien el resto de su vida y para que ella pudiera aún así pagar las deudas que tenía, que su esposo había dejado. Porque el Señor no nos va a dejar, hermanos, aún con eso poquito que tú tienes, que es una verdad, que no tienes más. El Señor dice, yo tengo una gran verdad y es que yo puedo multiplicar, así como multiplicó los peces, así como multiplicó los panes. En la mano del Señor, hermanos, aquello poquito es más que suficiente. Esa es la gran verdad que nosotros tenemos, hermanos. Hay una verdad que el ladrón vino para hurtar, hay una verdad que el ladrón vino para destruir, hay una verdad que el ladrón vino que quiere vernos, hermanos, tirados, que quiere ver que no nos podamos levantar, que quiere acabar con nosotros, trayéndonos enfermedades, trayéndonos problemas, trayendo problemas familiares, trayendo divisiones entre las familias, sembrando, hermanos, cizaña ahí en las familias. Esa es una verdad, pero por encima de esa verdad tenemos uno que se ha levantado por nosotros a pelear. Tenemos uno que dice, y ni hay nada que sea difícil para mí. Yo no sé qué es lo que en esta mañana te está ahí queriendo el enemigo, estarte golpeando, hermanos. Pero déjame decirte que hay uno que se ha levantado y que hay uno que se ha puesto en la brecha entre ti y el enemigo y te dice, a este no lo tocas. Y le dice al enemigo, este es mi hijo y yo peleo por él y a él no lo tocas. Es cierto que han venido luchas, es cierto que hay aflicciones, hermanos, porque esa también es una verdad. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener angustias, en el mundo vamos a tener desesperanzas. Van a llegar momentos en los que no vamos a saber qué hacer, van a llegar momentos en los que vamos a decir, Señor, ya no puedo más. Señor, ¿hasta cuándo? Pero déjame decirte que sobre eso está el poder de Dios, que sobre eso hay uno mayor, que sobre eso hay uno que todo lo puede. El buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el Dios todopoderoso, el que dice, y mío es el oro y mío es la plata, y que lo pone a nuestra disposición, hermanos, porque Él quiere darnos una vida abundante, una vida plena. Gloria al Señor. Pónganse sobre sus pies en esta mañana. Yo no sé qué es lo que está estorbando ahí. Yo no sé qué es lo que te ha estado golpeando. Quizás una enfermedad incurable. Quizás el médico dice ya no hay vuelta atrás. Algo irreversible. Pero déjame decirte que sobre eso Él tiene todo el poder. Que sobre cualquier diagnóstico Él tiene todo el poder. Que sin diagnóstico no habría milagros, pero hay un diagnóstico para que el nombre del Señor sea glorificado y para que podamos nosotros conocer que hay una verdad, pero que por encima de esa verdad tenemos una gran verdad, hermanos, una gran verdad, y es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Que Él no duerme, dice su palabra, que Él no duerme, que Él no descansa y que Él está sentado en su trono. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana, aquí estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos escuchado cómo muchas veces el enemigo, Señor, viene a nuestras vidas como ese ladrón para hurtar, para matar, para destruir.
Esa es una verdad que no podemos negar, Señor. Pero por encima de eso, Señor, tenemos la gran verdad que eres tú. Pero por encima de eso te tenemos a ti. El que todo lo puede, Señor. El que todo lo hace. Levanta tus manos en esta mañana. Pon todo aquello con lo que el enemigo ha estado golpeando tu vida. Ponla delante del Señor en esta mañana. Dile, Señor, no puedo negar. No puedo hacer como que no está ahí, porque está. No puedo hacer como que no existe esto, Señor. No puedo hacer como que no existe la enfermedad. No puedo hacer como que no existe el problema. Tampoco puedo hacer como que no existe la escasez, Señor, porque ahí está. Pero sí puedo, Señor, confiar en ti. Sí puedo, Señor, creer en ti. Creer que por encima de todas esas cosas estás tú, Señor. Que para ti nada es imposible. Si fuiste capaz, Señor, de abrir el mar. Si fuiste capaz de alimentar a una multitud, Señor. Si fuiste capaz, Señor, de sanar a esa mujer con flujo de sangre. Si fuiste capaz de resucitar a Lázaro, Señor. De resucitar a esa niña. Tú tienes todo el poder y tú eres capaz, Señor, de hacer que esa enfermedad que es incurable, Señor, sea sanada. Que esa enfermedad que es irreversible, Señor, de marcha atrás. Que esa escasez, Señor, que ha golpeado a muchos, seas tú proveyendo, Señor. Seas tú multiplicando quizás lo poco que hay en casa, Señor. Provee, Señor, provee. Aquellos que han puesto su confianza en ti, Señor. Tu palabra dice que ninguno que ha puesto su confianza en ti ha sido avergonzado, Señor. Porque tú eres fiel. Porque por encima de cualquier situación, por encima de cualquier cosa, Señor, está tu fidelidad. Y esa permanece para siempre. Porque aún por encima de nosotros mismos, Señor, está tu fidelidad. Está tu amor, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Aquí está tu presencia, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres Rafael que sana. El Todopoderoso. El grande, el maravilloso, el fuerte. El que no ha perdido ninguna batalla. El que pelea por nosotros, el que nos defiende. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos en esta hora.